Jesús nunca convocó a una reunión masiva de oración. Tampoco oraba por los enfermos. Y no lo vemos tampoco orar públicamente, extensamente. Soy el pastor Benjamín Esquer y en esta hora me gustaría estudiar juntamente contigo 3 características de la vida de oración de Jesús. Te invito a que te suscribas al canal y si de alguna forma consideras que este video pueda ser de bendición para tu vida y para otras personas, lo compartas con toda libertad. La primera característica en la vida de oración de Jesús es que Él siempre oraba a solas. Al parecer no buscaba el respaldo emocional ni tampoco el apoyo espiritual de otras personas para poder sentir que estaba platicando con su Padre. De hecho, cuando hablamos de la oración y la forma en la cual Jesús nos enseña a orar, y encontramos en Mateo capítulo 6 las instrucciones que Él nos da, lo primero que vemos es esto: cuando ustedes oren, no oren como los hipócritas, que aman el orar en público, en las esquinas, en las sinagogas, para que la gente los vea. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, dice Jesús, entra a tu cámara secreta, y tu Padre que está en lo secreto, y que lo ve todo, Él te recompensará en público. Jesús nos está dando la manera, la forma, y si quieres llamarlo, el secreto de una oración poderosa. El secreto está en el lugar secreto. Así es como oraba el Señor Jesucristo. Jesús nunca convocó a una oración masiva. De hecho, tampoco hay un registro en ninguno de los evangelios, ni en el libro de Hechos, ni en ninguno de los escritores del Nuevo Testamento, donde nos digan alguna expresión en la cual Jesús presume de sus horas de oración, o en la cual Él nos dijera, yo oré tanto tiempo. Fueron las personas cercanas a Él, fueron sus amigos íntimos, fueron los discípulos y las multitudes los que miraban en Él algo diferente. Había una vida constante de oración, pero esa vida de oración estaba confinada a un lugar secreto, a un momento a solas, a una oración en libertad. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice que siendo muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se fue a un lugar solitario y ahí empezó a orar. El Mateo capítulo 14, versículo 23, después de que Jesús multiplica los panes y que han pasado muchos milagros, dice la Biblia que Jesús se fue a una montaña a orar a solas. Desde ahí Jesús estaba viendo cómo los discípulos iban en una barca. Jesús oraba a solas. Sin embargo, Lucas capítulo 11 nos relata que cuando Él estaba orando en cierto lugar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Ellos anhelaban, deseaban, miraban en Jesús el respaldo de parte de Dios, miraban en Jesús una vida diferente, miraban en Jesús la manera de enseñar, que era con autoridad, y con esa autoridad reprendía los vientos, los mares, y estos le obedecían. Todo esto, ellos sabían que el secreto estaba en su tiempo de oración. Ellos deseaban aprender a orar, ellos querían crecer, conocer y disfrutar lo que Jesús disfrutaba. El momento en los cuales ellos sentían que descendía el poder o que miraban que Jesús salía fortalecido, eran en los momentos de oración. Curiosamente y contradictoriamente a los hombres ungidos de este tiempo, Jesús jamás presumió de sus horas de oración. Jesús jamás hablaba en sus enseñanzas de los días, de los tiempos, de las horas extensas de oración. Creo que esto es lo primero que deberíamos aprender de nuestro Señor Jesucristo. La oración poderosa, la oración verdadera, la oración que transforma, es aquella que hacemos en nuestra intimidad. No es la oración que presumimos. Uno de los grandes hombres que han escrito sobre oración, el pastor Edward M. Bones, este hombre dice, cuando tú escuchas orar a alguien en público muy extensamente, es la evidencia
de que en su lugar secreto no pasa mucho tiempo en oración. La verdadera oración, una vida plasmada, una vida llena de oración, es de rodillas en ese lugar donde nadie nos ve, donde tenemos la certeza que solamente el Padre nos está esperando. Cabe mencionar que cuando Cristo habla de esta vida secreta en oración, dice, y tu Padre que está en lo secreto, tu Padre ya está ahí. Tu Padre te está esperando. Esta era la convicción de Cristo. Por eso podía estar aislado de las multitudes, podía estar orando a solas, podía pasar toda la noche en una montaña platicando con su Padre, porque sabía que no tenía que convencerlo para que Él viniera. Jesús nos da este secreto. El Padre está más ansioso de hablar contigo que de lo que tú deseas hablar con Él. En ocasiones pensamos que tenemos que convencer al Padre para que Él venga a nuestro lugar secreto, y Jesús dice, tu Padre ya está ahí esperándote. Nunca le vamos a ganar a Dios en la iniciativa. Él está esperándonos. Jesús quita con esto esa carga que nos impide orar. Muchas veces perdemos más tiempo al orar creyendo que tenemos que convencer a Dios para que descienda su presencia, para que esté conmigo, para complacerlo. Escucha, ¿por qué Jesús podía orar con esta intimidad, con esta libertad? ¿Por qué los discípulos anhelaban y deseaban esa vida de oración y que Él les enseñara cómo hacerlo? Porque miraban que realmente Jesús platicaba con Dios. Ahí en lo secreto, cuando todavía estaba oscuro, Marcos pudo captar, Pedro pudo verlo, Juan pudo saberlo, Mateo lo registró. Jesús oraba solo. Cuando tú ores, entra en tu recámara secreta. Y cuando ores, dice Jesús, no seas como los gentiles, que usan mucha palabrería, creyendo que por ello serán escuchados. Cuando tú llegues delante de tu Padre, habla con toda la libertad, ahí en esa intimidad, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. La segunda característica de la vida de oración de Jesús, y que Él es nuestro modelo de oración. Si Cristo no es tu modelo de oración, siempre estarás frustrado o frustrada, porque no puedes orar como tal o cual evangelista, como tal o cual pastor. Que por lo regular, esos pastores que presumen, o esos evangelistas, o esos ministerios que presumen una vida de oración y que siempre están hablando de tanta experiencia, creo que han perdido de vista el mensaje de Cristo. Si queremos ser como Jesús, Jesús jamás presumió de sus horas de oración. De hecho, cuando estaba en público, Cristo, jamás hay una oración que sea muy extensa. Si miraba a los enfermos, no vemos una oración espectacular orando por los enfermos. Tampoco vemos una oración cuando iba a resucitar a Lázaro que dijera, oh, vengan todos y apóyenme. Jesús sabía, en esa recámara secreta, en ese lugar en el cual pasaba tiempo con su Padre, se reafirmaba su confianza del respaldo de su Padre en donde quiera que estuviera, y no necesitaba entonces convencer a nadie de que el Padre estaba con él. Y esta precisamente es la segunda característica de la oración de Jesús. Era una oración familiar, una oración íntima con el Padre. Jesús viene y enseña una nueva escuela, una nueva manera de orar, que para los judíos, que para las personas que vivían en esa época, era completamente desconocida. Se dirigía a Dios como su Padre. Esas breves oraciones que están registradas en los evangelios, esas breves oraciones públicas que vemos de Jesús, una de ellas está en Juan capítulo 11, versículo 41, cuando llega a la tumba de Lázaro. Dice la palabra de Dios en el verso 41 que Él levantó la mirada al cielo y dijo, Padre, te doy gracias, porque siempre me escuchas. Elevando la voz, la gente lo escuchó, pero es una oración de menos de 40 palabras.
Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y cuando habló a Lázaro, no oró por la tumba, no oró por Lázaro, sino simplemente dio una orden. Lázaro, ven fuera. La segunda oración registrada públicamente se encuentra en Juan capítulo 17. Y en el versículo 1, Jesús dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. En Mateo capítulo 6, cuando Jesús nos enseña cómo debemos orar, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes cuando oren deben hacerlo así. Y la frase inicial es esta, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios no anhela ser el general de tu ejército. Dios no anhela ser el patrón de tu empresa. Dios no te ve ni como un esclavo o una esclava. Tampoco te mira como un cabo o como un general o como un comandante. Escucha, las figuras paternales de Dios en la palabra de Dios siempre nos hablan acerca de esta cercanía, de esta relación, de esta intimidad que Dios anhela tener con cada uno de nosotros. Y Jesús nos enseña el modelo. Cuando ellos le preguntaron, ¿cómo oras? Y cuando le pidieron, enséñanos a orar, Jesús dice, esta es la forma en la cual yo estoy orando. Todo ese tiempo que paso en la montaña, todo ese tiempo que paso en lugares solitarios, cuando ustedes me ven que me aparto e inicio a platicar con Dios, lo hago de esta manera. Y no es un secreto, no es algo que tienen que descubrir, no es algo reservado para algunas personas especiales, es para todos. Por eso dice, Padre nuestro, Padre de todos que estás en el cielo. Tú cuando ores, entra a tu recámara secreta. La primera característica, en intimidad. La segunda característica es, y cuando estés en esa recámara, no hables con miedo, no hables a distancia, no hables con alguien que está ajeno a ti, sino habla con Dios como Él desea que le hables. Padre nuestro, bendito sea el nombre de Dios, que por medio de la sangre de Jesús, cuando creemos en ese sacrificio perfecto y absoluto, podemos llegar a la familia de Dios y Él nos adopta como sus hijos. Y somos llamados sus hijos, no solamente por los hombres y las mujeres que nos conocen, sino también por el mismo Padre. Él nos llama sus hijos. Entonces, ¿por qué tenemos que orar como si entráramos a un campo de batalla? ¿Por qué tenemos que orar como si tuviéramos que convencer a Dios? ¿Por qué tenemos ese concepto de que el Padre no desea bendecirnos, sino que quiere que le convenzamos para poder bendecirnos? Olvídate de eso. Jesús nos está diciendo que podemos llegar con toda confianza, con toda libertad y decirle, Padre. Gálatas, Colosenses, Romanos, Pablo deja escrito y dice, porque hemos recibido un espíritu por el cual podemos clamar, Abba Padre. Por el cual podemos llegar delante de Dios con toda libertad y decirle, Papito. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní y estaba derramando sus lágrimas y estaba tan tenso que dice la palabra de Dios que su sudor caía como gotas de sangre, ahí en ese momento, en un momento crucial, Jesús tenía toda la libertad de decir, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Papito, cambia las cosas. Y ese es el modelo de nuestra oración. Él, Jesús, es el máximo ejemplo de nuestra vida. No alguien que te quiere convencer de que tiene tanto deseo y que ha luchado con Dios para recibir la bendición. Veamos a Jesús. Esta característica de la oración de Cristo, la cual nos dice a nosotros que podemos llegar con toda esta libertad. Padre, sin liturgias, sin pasos a seguir, sin vestimenta, sin un peinado, sin un estilo de ropa, simplemente métete a tu recámara secreta y ahí habla con tu Padre ya te está esperando. Y cuando te dirijas a Él, dirígete con esta confianza que Jesús nos permite tener. Padre, aquí estoy una vez más.
vengo derrotado, vengo en victoria, vengo con alegría, vengo con tristeza, vengo lleno de fe o vengo con temor. Pero tu Padre te estará esperando, porque Él anhela platicar contigo. Te lo aseguro, más de lo que tú anhelas platicar con Él. Y la tercera característica de la vida de oración de Jesús lo registra Lucas en el capítulo 6, en el versículo 12. Después de haber pasado toda la noche en oración, Jesús llamó a los 12, a los cuales los nombró o los llamó sus apóstoles. Una decisión sumamente importante. Jesús está iniciando el ministerio, está conformando su equipo, está llegando a las multitudes y la gente está viendo y muchos están conociendo y reconociendo que es el Mesías. Tiene que formar este equipo y Jesús empieza a formarlo, pero lo hace después de haber pasado toda la noche en oración. ¿Cuánto tiempo pasamos tú y yo orando por una decisión importante? No quiero cargarte ni quiero llegar a tu conciencia para que te sientas mal. Pero creo que si estamos viendo a Jesús como nuestro ejemplo máximo de oración, debemos de considerar entonces que cada decisión que tomemos, que cada paso que damos, que cada alegría que estamos enfrentando y que cada tristeza que ahonde en nuestro corazón, deberíamos de llevarlo en oración. Jesús no pasaba pocos minutos en su intimidad con el Padre. Jesús no pasaba pocos minutos en oración. Eran largas horas o eran noches enteras en oración. Eran momentos en los cuales Él podía dejar ver a sus discípulos lo alegre, lo convincente, lo fortalecido que salía después de cada momento de oración. Después de haber atendido a las multitudes, Jesús se apartaba a orar un momento. Después de haber recibido la noticia de que su primo, Juan el Bautista, había fallecido, Jesús se fue a un lugar solo a orar, a meditar, a platicar con su Padre. Después de haber multiplicado los panes, según nos dice Juan en su Evangelio, dice la Biblia que Jesús se apartó a una montaña a orar. En los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de triunfo y en los momentos de aflicción, vemos a un Jesús orando, relacionándose con su Padre. Los 3 evangelistas registran horas enteras, noches enteras de oración de Jesús. Juan habla de esta oración de una manera tan familiar. En el Evangelio de Juan encuentras toda esta confianza, donde Jesús se relaciona con Dios como el Padre. Mateo, Marcos y Lucas hablan de esos momentos tan largos de oración. Pero Jesús no presumía de estas horas. De hecho, creo que entre más extensa sea tu oración pública, es más escasa tu oración privada. Porque quien ora en privado, quien ora en lo íntimo, quien sabe que tiene todo el respaldo del Padre, no necesita presumir delante de nadie lo que ha recibido. El Padre solo lo recompensa. Es muy interesante, porque Jesús nunca oró por un enfermo. Solamente daba la orden, ponía las manos y los milagros sucedían. Los 5 panes y los 2 peces que se multiplicaron fueron cuando Cristo levantó su mirada al cielo, dio gracias por ello, los bendijo y entonces sucedió el milagro. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido tan aislados del Padre que creemos que no tenemos nada en nuestras manos para poder llegar delante de Él? Y Jesús nos dice, si has creído en mí, eres su hijo. Juan capítulo 1, versículo 12 nos enseña que si nosotros hemos creído y le hemos recibido, entonces somos llamados, somos hechos hijos de Dios. Acércate a Dios. Acércate a esa recámara secreta. Aparte un momento en tu día. Y si van a ser largos minutos, y si van a ser muchas horas, y si va a ser una noche entera en oración, no lo digas. No tienes que convencer a nadie. Y cuando estés en tu recámara secreta, habla con Dios con esta manera tan familiar que la sangre de Cristo nos ha dado. Somos sus hijos.
y el Padre desea escucharnos. Pasa tiempo con Él. La oración no es una obligación, la oración es un deleite. La oración no es una carga impuesta como una tarea. Al contrario, es una necesidad, porque es ahí cuando platicamos con nuestro Padre. Acércate con toda libertad y con toda confianza al trono de la gracia, porque ahí es donde siempre encontramos el oportuno socorro. Si tú has creído en Jesús y tú crees que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte, si tú crees que Cristo ha llenado los requisitos que el Padre demandaba, una justicia perfecta y la muerte por nuestro pecado, si tú crees esto y quieres vivir agradándole a Él, te invito a que hagas esta pequeña oración juntamente conmigo. Y lo hagas con una fe y que tengas la convicción de que después de esta oración, tú serás un hijo o una hija de Dios y que pertenecerás a un reino el cual nunca será vencido. Solamente di conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he vivido alejado de ti, pero hoy creo que tu sangre es suficiente para perdonar todos mis pecados. Creo que tu justicia perfecta satisface el corazón del Padre y que la muerte que tuviste en la cruz fue por mí. Creo que eres un rey victorioso y también sé que puedes ser el Señor de mi vida. Hoy me comprometo a esforzarme cada día para obedecerte. Gracias por perdonarme y por aceptarme en tu familia. El Señor va a estar contigo. Dice la palabra de Dios que tu cuerpo se vuelve un templo del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te recordará todos los días la obra de gracia que Cristo ha hecho. Bienvenido a la familia de Dios. De ahora en adelante, tu vida será distinta.